Shabbat Shalom amigos, ¿qué tal? Nos da gusto saludarles una vez más en este día de reposo que inicia, el día de reposo de Sukkot, la séptima fiesta anual, el primer día de reposo. Ustedes saben que esta fiesta cuenta con 2 días de reposo, inicia con un día de reposo, durante 7 días se se guarda la fiesta, no son días de reposo los 7, pero sí el primero, y el último día, el octavo, es otro día de reposo. Así es de que, pues bueno, seguramente la mayoría de ustedes ya conocen la ley, saben ese tema y saben de qué se trata la fiesta, la cita bíblica, el propósito divino de esta festividad. Ustedes saben que el propósito de esta fiesta pues tiene que ver con recordarnos la recompensa, la, el propósito de haber sido fieles en nuestra vida, en este mundo, para recibir la vida eterna. Ese es, en términos muy concretos, muy generales, el propósito de esta fiesta. Recordarnos, eh, hacer una conmemoración a lo que el Señor ha querido. Los tabernáculos como un mandamiento que se dio en su momento para que el pueblo de Israel edificara tabernáculos, pues tuvo un sentido en su momento y hoy en día en que el pueblo de Israel tiene vive obviamente en la dispersión del mundo y es el Israel de Dios, pues, por supuesto que se encuentra disperso en las naciones de la tierra. Dice el mandamiento, habló el Señor, el Levítico 23, a partir del verso 33, habló el Señor a Moisés diciendo a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Hoy estamos iniciando en esta anochecer el primer día de reposo, que coincide precisamente en esta ocasión con el día de reposo de la semana. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el octavo día tendréis santa convocación. ¿Qué es lo que se hacía en el tiempo del templo, del tabernáculo y del templo allá en Jerusalén? Pues bueno, se llevan a cabo sacrificios y eso la escritura lo describe. Vamos a tener estudios relacionados con este tema, toda esta cantidad de sacrificios que se llevaba a cabo durante todos estos días, toda esta semana. Hoy en día, ¿qué sucede? Bueno, ya no hay sacrificios, pero el mandamiento consiste en hacer toda esta reflexión, apoyados precisamente en la construcción de un pequeño tabernáculo. La palabra sukkah en el hebreo tiene que ver con un tabernáculo. Y Sukkot es en plural, la fiesta de los tabernáculos. Así es de que el propósito es ese, precisamente crear, fabricar algo temporal para habitar si es posible, si es que el clima de tu ciudad lo permite, habitar el mayor tiempo posible. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el propósito? Bueno, reflexionar en todo el aspecto escritural de la fiesta. Proféticamente, la fiesta tiene implicaciones importantísimas para toda la humanidad, no solamente para los creyentes, sino para toda la humanidad. Y en unos repercute el propósito de la fiesta en un sentido, de acuerdo a la escritura, y en otros repercute en otro sentido. También lo vamos a ver en su momento. Dice, continúa el mandamiento, verso 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el octavo día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes al Señor, a las que convocaréis santas reuniones. Una vez más, si tienes la oportunidad de reunirte
pues bueno, es un mandamiento que te reúnas con la familia, con tu congregación, la iglesia, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene ese propósito. En ocasiones no es posible, pues bueno, con tu familia. Holocaustos y ofrendas y sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Entonces, si te das cuenta, en total la fiesta son 8 días. Y dice el verso 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¿Qué era lo que sucedía durante estos 7 días? Bueno, estas ramas de árboles frondosos, frutales, etcétera, tienen que ver precisamente con el propósito de construir estos tabernáculos provisionales. Dice el verso 41, y le haréis fiesta al Señor por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, dice aquí el mandamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedió en el desierto? Porque ellos construyeron sus cabañas, sus tabernáculos, sus casas de campaña, pero ellos vivieron ahí durante muchos años. ¿Qué sucede? Bueno, estamos viendo que este mandamiento se estableció como perpetuo, como un mandamiento perpetuo, para siempre, por tus generaciones, como dice el mandamiento. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, porque llegaría el momento, llegaría el tiempo en que Israel, el pueblo, ya no estaría en el desierto, estaría en la tierra prometida, con construcciones ya más definitivas, pero ellos continuarían recordando el tiempo en que vivieron precisamente en el desierto. Hoy en día lo hacemos para recordar, por supuesto, todo ese tiempo en que vivió Israel en el desierto, pero además también lo hacemos con un propósito que Dios anunció en las profecías. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes, y aquí está el propósito, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Así habló a Moisés, a los hijos de Israel, sobre las fiestas solemnes de Yud Hei Vav Hei. Así es de que imagínate el mandamiento que se estableció en aquel entonces, pues importantísimo, importantísimo porque implica un aspecto hermoso de recuerdo. Imagínate lo que sucedió en aquel tiempo en que Israel en el desierto dependió totalmente de la misericordia de Dios, nada más y nada menos. Todos esos millones de personas en el desierto dependieron por más de 40 años del Señor. Así de que imagínate lo importante que es hacer reflexión en este tiempo. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, que tiene que ver con tu vida, con ser parte del pueblo, que continúas, no importa dónde vivas, no importa que hoy en día, pues ya igual que Israel, que cuando llegó a Canaán a establecerse definitivamente, tuvieron casas ya de otro material, pues no importa. Nosotros, al igual que ellos, cuando llegaron a Canaán, recordaron el tiempo en Israel.
Y hoy recordamos, hoy nosotros hacemos reflexión de ese tiempo en que todas aquellas personas vivieron en Israel dependiendo del Señor, con lo cual se cumple el propósito en que el Señor ha querido que tú y yo recordemos, reflexionemos acerca de nuestra vida en este mundo. ¿Por qué? Porque independientemente de dónde nos encontremos viviendo, dependemos totalmente de su misericordia. Ese es el propósito. Así es que, ¿qué es lo que hoy en día, además de recordar aquel tiempo en que Israel vivió en tabernáculos, que hoy en día, qué es lo que sucede con nosotros? Que hoy ya entendemos que hemos recibido la bendición de haber recibido la revelación del Hijo de Dios, la manifestación del Hijo de Dios. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió pues es literalmente todo, literalmente todo. ¿Por qué? Porque vemos que en el capítulo 29 de Números se establecieron sacrificios, etcétera, toda una serie de rituales impresionantes que se llevaban a cabo en esta fiesta y que tuvieron propósitos en su momento, claro, y tienen un simbolismo también muy importante. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Que ya no hay templo, ya no hay sacrificios. ¿Qué sucede durante todo ese tiempo? Bueno, recordemos, recordemos que hubo un sacrificio perfecto y único para siempre, que finalmente vino a sustituir todos aquellos sacrificios y que cumple de manera global el sacrificio de Jesucristo, el propósito de todo aquello. Así es de que eh, hoy que tú y yo recordamos, conmemoramos esta fiesta tan importante, esta fiesta que nos hace recordar la promesa de la vida eterna, en palabras del propio Mesías, del propio Yeshua, pues recordamos también cuál fue el anhelo del Señor, cuál fue el anhelo de Dios allá en Sinaí cuando dio este mandamiento para el pueblo. ¿Cómo es que podemos ver este mandamiento? Dice Ezequiel 11, 14 al 20, vamos a leer, dijo el profeta lo siguiente, y vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, cuando habla de la casa de Israel, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Dice, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión, por tanto así ha dicho el Señor Dios. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Qué significa esto? Que te vas a convertir, que vas a construir una pequeña iglesia en tu casa, una pequeña sinagoga o una gran sinagoga en la comunidad de donde vives. Pues por supuesto que no. Hacer eso equivale a no entender el propósito de la profecía. Dice el Señor una vez más, les seré un pequeño santuario, santuario en las tierras a donde llegue. Y estamos hablando de que sean esparcidos por todas las naciones del mundo a través de la conquista de otros imperios. Dice el verso 17, di por tanto, así ha dicho el Señor Dios, yo os recogeré de los pueblos. Y está hablando ya después de la dispersión, está hablando de un tiempo en que juntará a los suyos. ¿Te acuerdas de Yom Teruah? El toquido de la trompeta de aquel tiempo anunciado por Jesucristo, el que Él vendría, tocaría la trompeta, una gran trompeta, un gran sonido de trompeta con voz de mando y enviaría a los ángeles a recoger a los suyos. Dice, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y
y del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas. Aquí está el aspecto sobrenatural, que lo que hace el Espíritu de Dios en todos nosotros, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y esto es fundamental. Versículo 20 describe el propósito del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos conocer la ley, podemos comenzar a aprender. Si tú estás comenzando a aprender a conocer la escritura, a conocer la ley, etcétera, porque tienes algún interés en ello, eso es muy bueno. Mi consejo es que no desistas, continúa, sé firme en ese propósito, pero sobre todo sé fiel al Señor. Si tú has querido, si has aceptado que el Señor es tu creador, es tu Señor, es tu Dios, entonces sé fiel a esa declaración que tú has hecho en tu corazón. ¿Por qué? Te lo digo, porque es mi consejo, porque en base a esa firmeza es como tú vas a poder recibir esta bendición. Es una bendición sobrenatural que no te puede dar absolutamente nadie, ninguna persona, ni tus papás, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu líder espiritual, no. Una vez más, verso 20 dice, para que anden en mis ordenanzas, una vez más, desde el verso 19, y les daré un corazón y un espíritu. Aquí está lo importante. Nadie te puede dar un espíritu nuevo, solo el Señor. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Esto es una transformación sobrenatural. ¿Qué es lo que genera este cambio en la vida de las personas? Que realmente quieran aprender, que busquen escuchar, que busquen aprender la palabra de Dios. Mira, yo me he encontrado con muchas personas que de repente ponen pretextos. Siempre hay pretextos, siempre va a haber pretextos para que las personas eh, se, se detengan en ese primer ánimo que tuvieron. Eso es obra del maligno. Eso, estamos hablando del aspecto espiritual, lo dice la escritura, no es algo que yo me estoy inventando, es lo contrario a lo que está haciendo aquí. Pero aquí hay algo muy importante. Esta transformación, cuando hablamos de ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, es cuando ha habido una transformación fidedigna en la vida de las personas. Cambia la vida de las personas. ¿Y cómo es que te das cuenta que cambia la vida de las personas? Porque cambian sus prioridades. Cambian sus prioridades. Todo lo que tenga que ver con el Señor, con sus citas bíblicas, con los mandamientos, con el Shabbat, con tantas cosas, se vuelve prioridad para las personas que, que han comenzado esta transformación. Y es una transformación que hace Dios mismo. Entonces es para que cumpla mis decretos y me sean por pueblo. Entonces dice, y entonces me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es decir, esa transformación es una manifestación clara de que Dios, de que el creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, es tu Dios. Mientras eso no sucede, bueno, muchos están en esa batalla en la que de repente hay muchas cosas que pudieran eh, a veces impedir, lo vemos como un impedimento. No, pues es que sucedió esto, sucedió aquello, no te preocupes, no te preocupes, ocúpate. ¿Por qué digo esto? No te preocupes porque no resuelves nada con preocuparte. Más bien, sé consciente de que hay una lucha espiritual en la transformación de las personas. ¿Por qué? Porque al maligno le conviene que tú permanezcas sin hacer absolutamente nada por tu salvación espiritual, por tu salvación eterna. Así es de que
¿Cuál fue el propósito de este mandamiento? De establecer este pequeño santuario en nuestros hogares, donde quiera que nos encontremos. Hay familias de creyentes hoy en día que se encuentran en lugares lejos, muy lejos y solos. Es una familia solamente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No se pueden reunir con nadie. Bueno, ellos tienen esta promesa de la que habló Ezequiel, el profeta. Es una profecía que habla de que ese pequeño santuario lo constituye precisamente el Espíritu de Dios, al cual toda la familia se adhiere, se afianza, pone toda su confianza en el Espíritu de Dios, en el Señor, a través de... El Señor se manifiesta de esa manera y comienza a, a llevar a cabo la obra. Este propósito que tuvo el Señor cuando le dio el mandamiento a Moisés para construir el tabernáculo y que comenzaran a habitar en tabernáculos las 12 tribus de Israel allá en Israel, también tuvo el propósito de que el Señor habitara entre nosotros. Por eso dice, les seré un pequeño santuario, es decir, estaré con ustedes allá donde quiera que se encuentren. Es decir, en tu hogar, en tu casa, primordialmente. ¿Cómo es que el Señor cumple este deseo de habitar entre nosotros? Bueno, el Señor lo cumple en dos facetas. Primero, en el momento en que el pueblo comenzaría a construir el tabernáculo allá en el desierto, como lo acabo de decir, ahí de acuerdo a la instrucción que el Señor le dio a Moisés. Justamente después, unos días después de que recibió Moisés las tablas, las segundas tablas, el pacto renovado, ¿sí? Allá en Sinaí, en ese momento es cuando Dios comienza, una vez que construyen este tabernáculo, Dios comienza a habitar entre su pueblo. Y posteriormente fueron construidos los primeros y el primero y el segundo templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Bueno, ahí estaba la presencia del Señor. ¿Qué sucedió después? Bueno, muchos años después, un poco antes de la destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén, el Espíritu de Dios se fue. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una declaración. Yeshua, antes de ir a la cruz, hizo una declaración muy importante. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise yo reunirte como la gallina junta a sus pollitos? Y no quisiste. Es decir, no recibieron al Mesías, aquel pueblo, sus hermanos no le recibieron y en ese momento emite una sentencia el Señor. Dios mismo que vino y se hizo hombre, Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Como no quisiste hacer esto, tu casa será desierta. ¿Qué significó esto? Él habló de la presencia divina. Ya no estaría ahí. Y era precisamente porque ya se acercaba el tiempo de su crucifixión. En el momento en que al Señor lo sacrifican, eh, es justo en el momento en que se rompe el velo del templo, con toda la implicación eh, que requería para entender por parte de todos aquellos líderes judíos, ¿sí? Que significó precisamente que ese templo ya no se, ese velo, es decir, el acceso a la presencia divina, al lugar santísimo, ya no tendría ningún sentido en ese lugar. Su casa quedaría desierta porque el Espíritu de Dios ya no estaría en ese lugar. Por esa razón se cumple en estos tiempos aquella profecía anunciada por Ezequiel. El Señor hoy en día nos es una pequeña sukkah, es un pequeño santuario, un pequeño tabernáculo en tu casa, en mi casa, en la casa de cada uno de los hijos de Israel. Entonces, es entonces así que esta profecía se cumplía una vez más por el anhelo
de Dios, de habitar entre su pueblo, como a través de su Hijo, que es eh, precisamente desde la fundación del mundo. Yeshua, que está con el Padre desde antes de la fundación del mundo, aquel que siempre dijo que venía a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, importante, hermoso, por supuesto que con toda la implicación de, del motivo de construir esta azúcar. Si tú estás comenzando a conocer las fiestas del Eterno, estás comenzando a conocer los mandamientos, mi consejo es que te guíes en la propia escritura, que uses la palabra profética más segura, la escritura, para que puedas realmente entender el contexto correcto, original del mandamiento. Existen muchas costumbres, tradiciones por parte del pueblo judío que desde la antigüedad ellos han guardado, pero recuerda algo una vez más, siempre lo comento, tú que estás comenzando a conocer la escritura, tú tienes que tener presente que a ti se te ha revelado Yeshua, el Hijo de Dios, como el Mesías, como tu Salvador. A pueblo judío, no. Ellos negaron al Hijo de Dios, a ellos se les ha puesto como un velo para que no le reconozcan. Y tiene propósitos el Señor también, por supuesto, que está bajo control de esa circunstancia. Tampoco, y esa es la razón por la cual no juzgamos, no vamos a juzgar al pueblo judío, sino simple y sencillamente nos vamos a abstener de seguirles en su fe, porque es una fe distinta. Nuestra fe está basada en Jesucristo, en Yeshua, el Hijo de Dios. Así de que, pues bueno, existen muchísimas implicaciones en esta fiesta, desde aquel tiempo en que del nacimiento de Yeshua, que precisamente fue, de acuerdo a las escrituras, podemos ver en Lucas capítulo 2, cómo es que se describe que ya se acercaba el tiempo del nacimiento del Mesías y sus padres estaban buscando dónde Miriam iba a dar a luz. Y coincide precisamente con esta fiesta, con la celebración de la fiesta de los tabernáculos y se cree, no dice la escritura, pero haciendo conjeturas por los tiempos en que se encontraban, de acuerdo a aquel censo que ordenó el gobernador, pues se hace la conjetura de que pudo haber sido, que es muy probable que efectivamente Yeshua haya nacido en un tabernáculo, de acuerdo a, cumpliendo, por supuesto, aquel mandamiento hermoso que se dio y que acabamos de leer en Levítico. Tiempo después hubo un momento importante, hermoso, en el que Yeshua se presentó al templo de Jerusalén y en donde se llevaba a cabo, de acuerdo a los antecedentes históricos, esto tampoco es bíblico, y quiero ser muy claro, siempre que hago estos comentarios, siempre hago la aclaración para que no haya confusión y porque hay que tener responsabilidad en estos datos. De acuerdo a los datos históricos, había una fiesta muy bella que se llevaba a cabo, que se la llamaba la fiesta de la extracción de las aguas. Y esta fiesta que se llevaba a cabo durante el tiempo de estos 7 días de la fiesta de los tabernáculos, se basaba precisamente en una profecía, en la profecía de Isaías capítulo 12. Vamos a leer la profecía. Dice Isaías capítulo 12, a partir del verso 1, dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yud-Hei Bab-Hei, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, Dios es Yeshua mía. Porque Yeshua quiere decir salvación, significa el nombre de Yeshua, el nombre original de Jesucristo es Yeshua, que significa salvación. Tiene toda la implicación de acuerdo al aspecto profético, por eso es importante que conozcas el nombre original de Jesucristo, de Jesús.
Y aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza es mi canción es Yah, Yud Hei Vav Hei. ¿Quién ha sido salvación mía para mí? Sacaréis, verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Imagínate esta profecía hermosa en la que se recordaba en este evento, en aquel evento en donde se vertía sobre el altar aguas, se llevaban a cabo libaciones en aguas que traían del Siloé. Imagínate aquel evento hermoso y es justo precisamente cuando Yeshua se pone de pie en el templo. Vamos a recordar esto, ¿no? Pero vamos a recordar con todo y el contexto, en qué contexto sucede este evento hermoso, porque había incrédulos, había gente que increpó al Señor en aquel tiempo, en aquella fiesta, no le creían, principalmente sus hermanos, pero bueno, dice desde Juan capítulo 7, ahí desde el verso 1. Después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Aquí quiero hacer una aclaración, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer en Levítico capítulo 23, cuando se da el mandamiento original, te das cuenta que no es un mandamiento para judíos, fue un mandamiento para Israel. Entonces es un error de traducción quizás, pero en ese momento, cuando se escribe este evangelio, quizás ya, por supuesto, el pueblo eh, identificado de Israel, pues nada más era Judá, desde cuando Juan escribió este evangelio. Así es de que es probablemente por esa razón que lo traducen de esa manera. Pero si nos vamos al contexto original, es un mandamiento para Israel. Dice la fiesta de los tabernáculos, dice el verso 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjate lo que dice aquí la escritura. Confirma que ni sus hermanos creían en él. Verso 6. Entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Las obras de quién? Las obras del mundo. Entonces fíjate bien lo que les está diciendo. Por cuanto que son incrédulos, son del mundo. ¿Por qué no creen en las cosas celestiales? Pero dice, por eso a mí me aborrece, a ustedes no. Pero a mí me aborrece porque yo testifico de él, yo doy fe, yo testifico de que todas las obras que llevan a cabo en el mundo son malas. Dice el verso 8, subid vosotros a la fiesta. Ustedes sí suban a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Recordemos que estamos hablando de una fiesta que duraba 8 días en total, 7 días de sacrificios, etc. Dice el verso 9, y habiendo dicho ello, esto se quedó en Galilea. Dice el verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían, ¿dónde está aquel? Preguntaban por Yeshua. Y
había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Es decir, siempre va a haber esta circunstancia en que la gente se manifieste con incredulidad, otros crean y otros sean incrédulos. Pero aquí lo grave, lo delicado es que Yeshua ya había dado señales muy precisas, muy específicas de que Él era el Mesías, de que efectivamente era el Hijo de Dios, era el cumplimiento de las profecías anunciadas por los profetas de Dios. Y eso era lo delicado. ¿Por qué? Porque muchos no creían, incluyendo a sus propios hermanos. Dice el verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, a la mitad, en el inter de la fiesta, de estos días de fiesta, dice, subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esto rompe con aquellos comentaristas, aquellos que enseñan que supuestamente Yeshua pertenecía a una de las dos escuelas principales rabínicas de su época. Es un absurdo total, es que raya incluso en la blasfemia. ¿Cómo es posible que se atrevan a decir algo así si la propia escritura te dice todo lo contrario, siendo el Hijo de Dios? Dice el verso 16, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina, es decir, mi enseñanza, lo que yo les comparto, lo que yo les enseño, no es mía, sino de aquel que me envió. Es de Dios, es del Señor. Es decir, él mismo se hizo de lado, dijo, no es atributo mío. No se sorprendan de lo que yo les comparto, porque yo lo único que hago es transmitirle lo que mi Padre les ha, la enseñanza de mi Padre. Verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca, y eso es muy, muy típico de hoy en día. Infinidad de gente que hoy en día se dedica a compartir la escritura, de repente sacan cosas que, ¿de dónde las sacaron? De cualquier sabio rabino, como dicen, de los sabios de Israel, atribuyéndole eh, más elogios, más honra a los hombres que a Dios mismo. Cuando nosotros lo único que deberíamos de hacer es ser simples, más sencillos en lo que recibimos de enseñanza. Y créanme, vamos a estar más tranquilos, vamos a tener muchísimo más paz, pero más gozosos, por supuesto. Una vez más, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria eh, que él le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Está hablando del mismo. Es decir, yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Yeshua mismo decía, y todo el mundo y en todo tiempo lo repitió, no me den gracias a mí, sino a aquel que me envió. No me digan bueno, ¿por qué me dices maestro bueno? Solo uno bueno hay. Y él siempre se refirió al Padre. Verso 19. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Estaban mintiendo, negando lo que realmente querían hacer, ya habían pactado matarle. Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo soné completamente a un hombre. Aquí está la contradicción, la aberración que estaban llevando a cabo los religiosos, líderes judíos, que decían cumplir la ley, pero
con una falta de sentido. Por eso les leí la profecía de Ezequiel, que habla de aquel momento que llegaría en que Dios a través de su espíritu quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, sensible, sensible con el espíritu, conforme al espíritu de Dios. No cumpliendo la ley de forma fría, de forma religiosa, sino cumpliendo la ley conforme al corazón de Dios, lo que realmente ha querido Dios que nosotros cumplamos cuando decimos que cumplimos la ley. Verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice el verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Te das cuenta? Ellos mismos sabían que pues, ya lo habían pactado. Querían matarle, pero estaban negando, estaban mintiendo. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mesías. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Es decir, les estaba diciendo, conocen la ley, dicen que cumplen la ley, pero realmente no conocen a Dios. Y eso es terrible. Imagínate años, siglos de tradiciones para que finalmente llegue el Mesías, el Hijo de Dios, y les diga, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Justo como lo va a hacer cuando regrese. Verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que hace este. Se preguntaban, ¿será posible? Pues claro que no. Ellos estaban entendiendo perfectamente, los que creían, que este era el Hijo de Dios. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a los basiles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Es decir, cuando lo hayan querido buscar ya no le hallarán. ¿Por qué? ¿Por qué se irá? Porque se irá por el otro redil. Él dijo claramente, tengo otro redil que tengo que traer. A ellos iré y los traeré de regreso. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Claro, en su pregunta estaba la afirmación, por supuesto que sí. Eso era justo lo que haría el Señor. Iría a la dispersión, al referirse a griegos, hablando de extranjeros. Por esa razón es importante que tú, que no naciste en Israel, ni tienes conciencia si desciendes de alguna de las 12 tribus de Israel, que para el caso no viene, por supuesto, hoy en día ya no tiene ningún sentido. Para eso te recomiendo que estudies las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el linaje hoy en día, a partir de Yeshua, es espiritual. El linaje de Israel, el Israel de Dios, es a través del linaje espiritual. Dice, ¿qué significa esto? Verso 36, que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, aquí está el cumplimiento de la profecía de Isaías, la extracción de las aguas. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué significa el agua? El agua es
la palabra de Dios. Y cuando tú hablas de la palabra de Dios, estás entendiendo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Es decir, todo aquel que en su vida quiere cumplir la voluntad de Dios, tiene que buscar las aguas cristalinas. Y por eso Jesucristo dijo esto. Dice, él alzó la voz, se levantó, se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué dijo venga a mí y beba? Es decir, vengan a mí y tomen de las aguas de la salvación. ¿Por qué? Porque justo lo que Él vino a enseñar es lo que te va a salvar. ¿Por qué te va a salvar? Es decir, y quiero aclarar esto porque aquí de repente la gente se confunde, piensa que por cumplir la ley literalmente ya eso es la salvación. No, no es así, no es en ese sentido. Él vino y le dio la salvación al mundo, el mundo sin excepción a través de la cruz. Él perdonó los pecados del mundo a través de este sacrificio perfecto. Pero a partir de entonces, solo los que vienen a Él mantienen esta salvación, conservan la salvación, el beneficio de la sangre derramada en la cruz. Pero todos aquellos que deciden seguir con sus propias vidas, y no tomar como prioridad a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios en sus vidas, sino seguir con sus propias vidas, sus propias preferencias, etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos se alejan del beneficio de mantener la salvación. Por esa razón, Jesucristo mandó a los discípulos para que se dispersara el mensaje de las buenas nuevas, que tiene que ver con el mensaje de las buenas nuevas, con un mensaje que te habla de la vida eterna. Es decir, porque Él va a regresar y va a hacer una selección de personas. ¿Qué van a decir aquellos que digan que ya no tienen derecho a la vida eterna? Señor, pero ya veniste, ya moriste por mí, yo acepté tu sacrificio, sí, pero tu vida no comulgó conforme a estas aguas que debiste haber bebido durante toda tu vida. El que, por eso dijo, si alguno tiene sed, si alguno quiere conocer a Dios, si alguno quiere ser parte del pueblo verdadero de Dios, y no nada más de boca, sino de hecho, de vida, venga a mí y beba, reciba mi doctrina, reciba mi enseñanza. El que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el líder religioso, no como dicen, pues es que ya aprendiste cosas nuevas de cómo creer en Jesucristo. Eso es una mentira. Esto lo dijo el Señor hace más de 2000 años. ¿Y de cuál escritura está hablando? Pues del Antiguo Testamento, de los mandamientos, de la ley de Moisés, de los profetas, de los escritos. El que cree en mí conforme al Antiguo Testamento, lo que llaman Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuál es la gran tragedia de hoy en día? Que a la gente le dicen, no, el Antiguo Testamento ya caducó. Es que no leemos las palabras de Jesucristo, o solamente te dedicas a escuchar a quien te habla y no te das un tiempo para confirmar lo que yo te estoy compartiendo. Ese es el gran error de la religiosidad. El religioso no se va a salvar. Dejemos de ser religiosos. Es importante que la gente entienda que la religión nos salva. Lo que te va a salvar es que te mantengas en tu vida bebiendo de esta agua de salvación, de la agua que nos provee Yeshua. Y por esa razón dice claramente Él, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Es claro, porque si tú has recibido toda esta enseñanza, toda esta doctrina, lo que va a salir de tu boca es precisamente el fruto de lo que has aprendido. Y no solamente de tu boca, de tus propias acciones, que es justo el testimonio que va a juzgar Yeshua en su regreso. Acabamos de pasar, de recordar lo que sucederá en Yom Teruah, lo que sucederá en Yom Kippur, el Día del Perdón, lo que anhelamos todos, ¿sí? Que finalmente el Señor en su misericordia nos dé su perdón, recibamos el perdón. Y hoy en día, hoy que estamos conmemorando Sukkot precisamente, pues tiene que ver con este tiempo, un tiempo en el que finalmente el haber bebido de estas aguas vivas tendrá su recompensa, la vida eterna. De tu interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Y cómo vas a saber si realmente ya recibiste el Espíritu? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Sigues en la misma? Mira, tú puedes dar a entender, aparentar a todo el mundo, pero eso que no te importe. Lo que realmente te tiene que importar a ti es si tú te das cuenta si realmente ha habido una transformación literal, total, en todas tus prioridades en tu vida. Si tus prioridades, tus planes de vida que antes tenías siguen siendo los mismos hoy en día, te aseguro que no ha habido esa transformación. No ha habido esta promesa, no se ha cumplido la promesa del Espíritu de Dios en ti. Pero te voy a decir una cosa, no te desanimes. Mejor ocúpate. Toma las cosas en serio. Considera que lo necesitas. Necesitas que el Espíritu de Dios haga esta transformación en ti. Y si verdaderamente lo anhelas, ora al Padre y pídelo. En su momento alguien le dijo al Señor, Señor, dame fe. Necesito fe. Fortalece mi fe. Al propio Mesías. Se vale. Si tú haces conciencia de esta situación y entiendes, sabes que en tu vida necesita haber cambios radicales, no vas a poder por ti mismo. Esto no tiene que ver con un esfuerzo personal, con un atributo personal, eso tiene que ver con la voluntad de Dios que haga que el Espíritu de Dios more en tu corazón. Pero para esto tienes que anhelarlo, tienes que tener un deseo ferviente de que viva en ti. Una vez más, verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Está hablando de la crucifixión. Entonces imagínate qué importante es que entiendas lo que representa esta fiesta. Y aquella profecía de Isaías en donde el Señor a través del profeta anunció que vendría este tiempo de aguas de salvación, aguas de vida. Y justo Jesucristo lo anunció y lo advirtió. Todo aquel que crea en la profecía de Isaías y que realmente ya necesite esta agua porque tiene sed, porque tiene el anhelo de cambiar su vida. Entonces venga a mí y reciba de mí lo que le tengo que dar. En ocasiones, muy lamentablemente, que es la mayoría de las ocasiones, tiene que haber un quebranto en la persona. Y eso duele. Por supuesto que duele. Porque no quisimos entender antes. Porque no somos buenos. Por naturaleza, no hay ninguno bueno. Y duele cuando tiene que ser así. Pero si es así, no te preocupes. El Señor, así como quebranta, así como rompe, Él mismo ha prometido que Él es el que restaura, el que venda, el que salva.
Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Por eso, siempre que tengo la oportunidad, le dedico mi tiempo al Señor. Y es un honor y es un gusto. Así es de que te está hablando alguien que ya vivió esta transformación, pero que tuvo que haber pasado tiempos difíciles, duros, de quebranto, en todos los sentidos. Pero vale la pena, de verdad que vale la pena. Dice el verso 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta del que habló Moisés. Uno se levantará de entre ustedes, a él escuchen, a él escuchen. Otros decían, este es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínate los propios alguaciles dando esta cuenta. Esto significa claramente que el Espíritu de Dios estaba sobre el Mesías e irradiaba su santidad. Verso 47, entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Imagínate el coraje de ellos. ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínate. Ellos decían que conocían la ley, pero estaban fuera, muy lejos de verdaderamente conocer a Dios. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y saben lo que ha hecho? Aquí ya estaba abogando por Yeshua. ¿Por qué? Porque Nicodemo creyó, como muchos de ellos después. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, encima de todo, se equivocaron, porque por supuesto que hubo profeta de Galilea. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta pequeña introducción. Y bueno, yo espero, queridos amigos, que tengan un tiempo hermoso. Diviértanse. Si no te da tiempo de hacer tu suka, no te preocupes. Tienes toda una semana. Es fin de semana, el domingo, después del día de reposo, sálganse al campo si tienen oportunidad, tráiganse hojas de palmera, de árboles hermosos y hagan su sukkah. Enséñale a tus hijos. Mira, los hijos aprenden de forma didáctica mucho mejor a través de lo que tú haces en casa. Es un tiempo hermoso. Desde hace años que mis hijos estaban chiquititos, pues ellos comenzaron a entender, a aprender, y ellos ya conocen el mandamiento. Pero es un tiempo hermoso de familia que les recomiendo que practiquen. Así es de que, pues bueno, que tengan un día de reposo hermoso, maravilloso, bendecido, y como siempre, mi consejo es que sigan haciendo conciencia de este tiempo de misericordia que el Señor nos está dando antes de que Él regrese. Shabbat shalom amigos, que el Señor les bendiga.